Hace unos 15 días estuve en Tuluá visitando a mi familia. Ya mi rey, muchas gracias. Visitando a mi familia y resulta que tengo una primita que tiene 14 años y está próxima a cumplir 15. Y emocionados me invitaron a la reunión que le van a hacer sus papás de los 15 años. Entonces yo pensaba, bueno, qué bien que dentro de los límites sanos le den gusto a la niña, ¿cierto? Que complazcan al cumpleañero, al agasajado. Porque conozco de mujeres que cuando tienen esta celebración importante, de hombres también, pues resulta ser que la celebración hace todo menos agasajar o celebrar al cumpleañero. Ejemplo, tengo una conocida que dice que el día que le celebraron los 15, ella no quería una reunión, no quería una fiesta, sin embargo el papá hizo la fiesta. Ella no quería tener muchas personas, sin embargo el papá invitó a todo el mundo que conocía. Ella no quería licor, sin embargo el papá se emborrachó hasta que ya más no pudo. Ella no comía carne de cerdo, sin embargo la cena fue carne de cerdo. Y esto resultó en un evento que cuando ella recuerda su fiesta de 15 años, a ella le genera fastidio, se irrita por lo que pasó. Entonces pensaba en qué curioso que empezamos a hacer unas cosas con un propósito y terminamos haciendo otras completamente diferentes a lo que queríamos lograr, ¿sí? Vamos a revisar hoy, mis hermanos, un texto en la Escritura que nos muestra algo parecido. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 en adelante. Claramente el tema no son las fiestas de 15 años. Y vamos a ver el pasaje de la Escritura que hoy nos concierne. Versículo 14 dice la Escritura: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé, pues, celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Padre, delante de ti nos presentamos muy agradecidos porque eres Dios rico en misericordia, porque eres un Dios que quiere relacionarse con nosotros, porque eres un Dios compasivo, paciente y perdonador, Señor. Y queremos darte gracias sobre todo por el gran y único intercesor que tenemos para contigo. Queremos darte gracias por la obra de nuestro Señor Jesucristo, no solo porque murió en la cruz, sino porque hoy intercede, Padre, por nosotros. Te damos gloria a ti, Señor, porque tú, siendo todopoderoso, grande y eterno, te mueves por amor hacia nosotros. Señor, te ruego que este texto pueda ilustrar para bendición realidades de tu iglesia, de esta iglesia local hoy, y que puedas a través del Espíritu Santo ayudarnos a abrazar el mandamiento o la sugerencia de nuestro Señor Jesús de ser celosos y arrepentirnos.
Padre, te ruego que guardes nuestros corazones, te ruego que guardes mi corazón, Padre, a la hora de presentar tus pensamientos, y te ruego, Señor, que guardes el corazón y la conciencia de mis hermanos que escuchan, Dios. Padre, por el amor que tienes a esta iglesia, a la iglesia que tu Hijo ganó con su sangre, Padre, te ruego que el mensaje sea fiel a tus pensamientos y que el Espíritu Santo pueda hacer la tarea, Señor, de redarguir o de instruir según sea el caso. En el nombre de Cristo Jesús oramos agradecidos. Amén. Bueno, mis hermanos, resulta que, tal como revisamos en el ejemplo, el padre de esta muchacha decía, ¿no amarla? No, ¿cierto? Él decía, todo esto lo hago porque te amo. Es como funciona su cabeza. Todo esto lo hago porque te amo. Pero resulta que todo lo que hacía terminaba siendo una ofensa o un desagrado para su propia hija. Y con esto lo que quiero ilustrar, mis hermanos, es que hay un tipo de cristianismo que no niega a Jesús con su boca. Hay un tipo de cristianismo, mis hermanos, que no habla mal del Señor, pero que lo deja fuera de su corazón con su vida. No es que haya un tipo de cristianismo que niegue al Señor porque lo están persiguiendo. Es que niega al Señor por su propia comodidad. No es, mis hermanos, que le niegue abiertamente, sino que dice no necesitarlo, sino que vive como si no le necesitara, vive creyéndose autosuficiente. Le niega, mis hermanos, por una paz falsa que viene del pecado. Y en Apocalipsis 3, del versículo 14 al versículo 22, vamos a ver cómo Cristo desenmascara esa condición y llama a una iglesia local a volver a la comunión. Y es que quiero que retomemos algunas ideas que Santi había presentado la última vez que habló acerca de un mensaje a una iglesia, y vamos a dejar sentadas algunas premisas. Habíamos dicho que el ángel era ¿qué? O habíamos dicho no, Santi había dicho que el ángel era ¿qué? Un mensajero en esencia, el mensajero de esta iglesia local, que vamos a entender como quien estaba a cargo de esa iglesia local, en últimas, el anciano pastor, ¿sí? Y que la iglesia era ¿qué? ¿Qué era la iglesia? ¿Una época? ¿O era qué? Era una iglesia física, una iglesia local, un grupo de personas que se reunían tal como nosotros lo hacemos. ¿Qué pasa? El Señor Jesús les manda una carta. Vamos a tratar de entender qué decía el Señor Jesús, ¿sí? Y por qué eso es importante. Ese es todo el análisis. No hay figuras raras, no hay que trae, que este luz significa y que el rayo y que esta tilde está aquí, porque no. Vamos a tratar de entender qué está diciendo el Señor allí. Sencillo. Y antes, mis hermanos, de examinar qué tan tibios estamos, el texto nos obliga a mirar quién nos está hablando. Vamos a revisar el versículo 14, mis hermanos. Dice la Escritura, Apocalipsis capítulo 3, versículo 14, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Y en este fragmento, mis hermanos, Cristo se está presentando con ¿cuántos títulos? ¿Cuántos títulos? ¿Cuántos? 3, ¿cierto? A ver, vamos a contarlo otra vez. Dice, he aquí el amén, 1, el testigo fiel y verdadero, 2, y dice, el principio de la creación de Dios, dice esto. Cuando la Escritura dice, he aquí el amén, ¿qué significa amén? Así sea, ¿cierto? De cierto sea de esta forma.
lo digno de confianza. Cuando la Escritura dice "He aquí el amén", se refiere el que confirma la verdad con certeza. Es decir, el infalible, el cierto, ¿sí? La Escritura dice en 2 de Corintios 1:25, todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Es decir, uno que es digno de confiar lo que dice. Así de sencillo. Esa es la primera cosa que se resalta. Segundo, dice el testigo fiel y verdadero. ¿Qué es un testigo? ¿Cómo? ¿Qué es un testigo? Alguien que declara, que dice lo que le consta. Es decir, yo puedo testificar que hoy mi tío tiene una camisa azul. Eso me consta, ¿sí? Entonces, mis hermanos, la Escritura nos está presentando a Jesús como alguien que declara fiel y verdaderamente lo que le consta. Es lo que dice el texto. Es decir, que el diagnóstico que este testigo, la declaración que este testigo va a hacer, no es una exageración ni es una malinterpretación, ¿sí? Es muy usual que nosotros tengamos problemas de pareja, en el trabajo, de familia, porque tenemos malos entendidos. Yo dije algo, no se entendió lo que yo quería decir, o cierta persona dijo algo que no era cierto. Pero aquí, mis hermanos, la Escritura nos está dando la tranquilidad de que este que está testificando es fiel y es verdadero. Y la última forma en la que el Señor se presenta es el principio de la creación de Dios. Y aquí la carga del título, mis hermanos, es la autoridad sobre lo creado. En el Génesis, Dios se reservó la autoridad moral. Él decía, y creó, y esto es bueno. Y era bueno en gran manera. Y luego dice del hombre, no es bueno que esté solo. Es decir, este es uno que tiene la autoridad de hablar y de juzgar sobre lo que se creó. Esas cosas que se crearon, esa autoridad, por tanto, incluye el derecho a juzgar la realidad de su iglesia. Es decir, Cristo es confiable porque las promesas de Dios son en el sí y en el amén, porque este es el desierto. Cristo es confiable porque es el testigo fiel y verdadero. Y Cristo es confiable, o tenemos que prestar atención a lo que se está diciendo, porque este tiene la autoridad desde el inicio sobre todas las cosas creadas. Y mis hermanos, si Cristo es fiel y verdadero, el mayor peligro que tenemos nosotros acá no es que Él se equivoque sobre mí, sino que, ¿cuál es el peligro? Si Él no se puede equivocar sobre lo que dice, ¿quién fácilmente se puede equivocar? Yo. El peligro es que yo me equivoque sobre mi propia persona. Es que mi percepción esté equivocada. Ahora sí, mis hermanos, vamos a revisar que con esa autoridad, Cristo hace una evaluación. Y esa evaluación que Cristo hace, la hace donde más nos irrita. Porque usted me puede decir, Daniel, no se dice hubieron. Esa palabra no existe. Se dice hubo. Daniel, no diga más sin embargo, diga sin embargo. ¿Y yo qué le voy a decir? Yo digo, bueno, de pronto me dará pena y me pondré rojito un poquito, ¿sí? Pero normal, es algo que yo dije. Cristo va a hacer una evaluación sobre lo que su iglesia es y sobre lo que su iglesia vive. No es lo mismo que usted me diga, no se dice más sin embargo, a que usted me diga, mira, estás actuando como un ladrón. Estás actuando de manera injusta. Estás actuando de manera deshonesta. Allí ya duele un poquito más lo que se dice. Versículo 15 al 16. Este Jesús del que hemos hablado dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente,
Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y lo primero que quiero que revisemos es, dice la Escritura o dice el Señor, yo conozco tus obras. Y el Señor bien pudiera decir, yo conozco tus intenciones, porque las conoce, ¿cierto? Sin embargo, el problema se evidencia ¿en qué? En la vida práctica. Es decir, tu corazón tiene un problema y el Señor podría decirte, tú tienes un problema en el corazón, pero dice, yo conozco tus obras. Es decir, ese problema que tú tienes en tu corazón es tan evidente que tus obras lo delatan, que tus obras lo muestran. ¿Y dónde se muestra ese problema? Ese problema, mis hermanos, se muestra en cómo las personas de esta iglesia local estaban fijando sus prioridades, en cómo las personas de esta iglesia local obedecían a la Escritura, mostraban sensibilidad para ver, esto es pecado, tengo que apartarme de esto, esto no es correcto, no se muestra Cristo, tengo que apartarme de esto, o por el contrario la dureza de su corazón de decir, aunque está mal, persisto allí. Este problema se evidenciaba en la vida práctica en cómo las personas de esa iglesia local eran devotas a su Señor, en cómo las personas de esta iglesia local tomaban decisiones, qué ropa usar, qué palabras decir, a qué reuniones ir, a qué dedico mi tiempo, en qué gasto mi dinero, qué cosas disfruto hacer. Lo segundo que el texto dice es que no eres frío ni caliente. Lo que el Señor le reclama o la obra, digamos, que el Señor le reprocha es que son como, ¿qué dice? Tibios. Y si bien el texto no define qué significa tibio, mis hermanos, el significado de esta palabra va a estar dado en torno a la reacción que provoca en el Señor. Es decir, lo que esa palabra significa, vamos a tomar lo que al Señor le provoca. Y es que no podemos entender que se está hablando de pérdida de la salvación, porque eso iría en contra de mucha doctrina fundamental, ¿sí? Entonces esa idea la vamos a descartar. Pero la reacción del Señor, ¿cuál es? Repulsión. Es lo que le provoca la tibieza al Señor. Y vamos a entender el vomitaré como eso, repulsión. Es decir, que al Señor le provoca repulsión. Y más adelante vamos a ver, o el Señor va a decir en el verso siguiente, cuáles son esas cosas que Él dice que son tibios, que nos hacen tibios. Y lo último es que el Señor hace una advertencia y dice, por cuanto no eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, dice, te vomitaré de mi boca. Es decir, mira, si esa condición se mantiene sin arrepentimiento, vas a provocar mi repulsión. Apocalipsis, versículo 17 dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y vamos a ver tres cosas: la raíz del problema, el engaño y el diagnóstico que el Señor hace. Y la raíz del problema, mis hermanos, la encontramos en la forma de pensar de esta iglesia. Y ellos pensaban, de ninguna cosa tengo necesidad. Es decir, vivían en un engaño, en una autosuficiencia. Ellos creían no necesitar nada, que estaban bien. Y el Señor les muestra el engaño en el que están y les dicen, tú dices, ¿y qué dice luego? Y no sabes. O sea, tú dices que eres esto y no sabes todo esto. Dice, tú dices y no sabes. El problema de esta iglesia, mis hermanos, no era que tuvieran falta de información.
El problema de esta iglesia, mis hermanos, es que no podía ver, no podía entender cuál era la realidad espiritual en la que se encontraban. La ignoraban completamente. Y lo último es que el Señor hace un diagnóstico y le dice: tú dices, pero no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnuda. Y hay una gran contradicción, porque la Odisea se veía fuerte, se veía potente, se veía próspera, se veía espiritual hasta cierto punto, porque tendemos a pensar nosotros ahora que una iglesia saludable es una iglesia grande, es una iglesia adinerada, es una iglesia con mucha gente. Y aquí tenemos una iglesia así. Ellos dicen: mira, nos hemos enriquecido, ¿sí? Eran prósperos. Y el Señor dice: eres pobre, eres desventurado, miserable. Y ojalá, mis hermanos, pudiéramos revisar en qué áreas de nuestra vida estamos viviendo de forma no necesito. Sin embargo, hay algo muy bonito en todo este texto, mis hermanos, y es el versículo siguiente. Porque Cristo no hace esta exposición con palabras muy fuertes con el propósito de humillar. Cristo, mis hermanos, aunque denuncia cosas, es como el médico que le dice: tienes un problema, pero no es solo tiene un problema y vaya a morir hacia su casa, es tiene un problema, y Cristo mismo receta la medicina que necesitamos en caso de tener esta enfermedad, y explica la razón por qué Cristo hace esto y qué diferente es el Señor de nosotros. Vamos a leer, mis hermanos, el versículo 18. Por tanto, porque mira tu condición en la que estás, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y no se descubra la desnudez, la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. El versículo 19 es a donde quiero llegar. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Qué diferente es el llamado de atención. Ahorita vamos a ver lo del oro purificado y todo esto, pero quiero ver qué distinto es el Señor y la motivación que Él tiene para hacer las cosas con nosotros. El Señor no está humillando a su iglesia. El Señor dice: mira, la razón por la que hago esto es el amor, porque te amo, te corrijo. A diferencia de nosotros, ¿cierto? Que cuando hacemos un llamado de atención, amar es lo último que consideramos. Que cuando decimos: mira, tú eres desventurado, eres pobre, eres ciego, no buscamos que el hermano entienda, buscamos humillar al hermano, herir al hermano, vengarnos del hermano por algo que hizo y él ni sabrá. Incluso con nuestras esposas, nuestros esposos, la manera en la que se dicen las cosas con una intención hiriente, con un deseo como el de Caín, de vengar, de simplemente causar sufrimiento. Este no es el Señor que nosotros creemos, así nos comportemos de esta forma. Versículo 18, vamos a retroceder un poco. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Y el Señor ha mostrado 3 carencias. Y con esas 3 carencias, mis hermanos, ha mostrado 3 remedios. Y lo curioso de esos 3 remedios es que todos dicen: de mí. Vamos a revisar el texto. Dice: yo te aconsejo que de quién compres oro refinado. De mí. Y vestiduras blancas para vestirte. ¿De dónde van a salir? De Él. Y el colirio con el que se van a ungir los ojos, ¿de dónde va a salir? De Él, mis hermanos.
Él es la fuente, Él es la receta, Él es la salida para esto. Sin embargo, vamos a ver cada uno de estos aspectos. Dice, para la pobreza real, ¿qué recetó el Señor? ¿Cómo? Oro refinado, dice, para que seas rico. Y la palabra refinado implica que es un oro que ha sido probado. Es un oro que no solamente tiene apariencia de oro, sino que es oro genuino. Es decir, no es laminado. Este es oro genuino, de verdad. Y qué triste, mis hermanos, que pasemos con nuestra vida comprando un oro laminado. Y que digamos durante toda nuestra vida, soy rico, me he enriquecido, no tengo necesidad de nada. Y darnos cuenta que el oro era como laminado, falso. No sirve, no pesa, no tiene valor. Hace un tiempo llegó un compañerito a la oficina diciendo, mira el anillo que me vendieron, que un loquito que pasó y que le diera tanto, no sé qué, que 100,000 pesos, y llegó y le hizo, no, que sí, que este es oro de verdad. Hay otro compañero ahí que es químico y se llevó la prenda y le dijo, mijo, eso en 5,000 pesos es caro. Qué triste, porque él dijo, me robaron 100,000. Y bueno, le robaron 100,000. Pero qué triste, mis hermanos, cuando sea nuestra vida entera la que hayamos cambiado por ese oro laminado, por ese oro falso, por ese oro que nos sirve. Por eso el Señor dice, en vez de estar pensando en ese oro que solamente tiene apariencia, mira, compra este que es genuino, compra este que sí pesa, compra este que es determinante, compra este que es verdadero. El Señor está mostrando una diferencia. Toma una decisión. Si vas a seguir acumulando chatarra o si vas a empezar a comprar con tu vida una riqueza real. Ellos creían estar bien. Tenían todo lo que sus ojos, su visión les podía permitir. Y el Señor les dice, pobre, eres un miserable. El Señor, mis hermanos, nos guarde de esta situación porque va a ser muy triste encontrarnos con esto. Hay otra carencia. ¿Cuál es la otra carencia? ¿Quién la encontró? La desnudez, la vergüenza. Y para la vergüenza, el Señor que recetó vestiduras blancas. Que no se descubra tu desnudez, la vergüenza de tu desnudez. ¿Y qué quiere decir esas vestiduras blancas? ¿Qué tiene que ver con el argumento de lo que estamos hablando? Y es que claramente hay una connotación hacia la vergüenza y a que la iglesia está en una condición ahora mismo, no ahora de que ahora, sino en ese momento en el que se está escribiendo, que es indecorosa, que es vergonzosa. Y el Señor les dice, mira, compra vestiduras blancas para que esta condición que es indecorosa, que es inaceptable, se transforme en una condición aceptable delante del Señor. Pero esas vestiduras, ¿quién las otorga, mis hermanos? ¿De quién son esas vestiduras? De Cristo. Y es que hay un evento, el que sea. Vamos a ir todos de saco y corbata. Por la razón que sea, tenemos que llegar con una camiseta rota y una pantaloneta. La forma en la que tú te estás presentando a ese evento es como indecorosa, simplemente es vergonzosa. Lo que el Señor está diciendo es, mira, la forma en la que tú te estás presentando da pena. Vístete como te tienes que vestir. Una vez estaba en campamento y uno de mis esto es penoso. Y uno de mis discipuladores se me acerca y me dice, jugamos fútbol, y me dice, vaya y se baña. Nos ocupamos, no sé qué, yo estaba jugando con él estaba jugando. Nos ocupamos, no, me fui rápido para la cocina, Eso pasó hace muchos años, ¿no?
Cuando me encuentro con él en la cocina, se me acerca y me dice, yo no te dije que te bañaras. Y yo me quedé así, digo, estás cochino. O sea, estaba sucio porque estábamos jugando. Me dice, esa no es la forma de presentarse. Y fue uno de los momentos más vergonzosos que he vivido. Pero no quiero saber si eso me llegó a ocurrir delante del Señor. El Señor me dice, mira la forma en la que te estás presentando. Mira, esto es vergonzoso. Cúbrete. ¿Cuál es la tercer carencia que el Señor marca para esta iglesia? Ceguera. Y le dice, para la ceguera, unge tus ojos con colirio. ¿Para qué? Para que veas. Y es que Cristo más adelante les dice, ustedes no saben. Ustedes, más atrás, perdón, lo vimos. Ustedes no saben, ustedes no ven su verdadera condición. Estás tan engañado por tu propia manera de pensar que no puedes entender, no puedes ver la realidad espiritual en la que te encuentras. Y lo que el Señor, mis hermanos, quiere con esto es que la iglesia recupere la capacidad de ver la realidad como Él mismo la está viendo. Qué fácil, mis hermanos, nosotros empezamos a aceptar cosas del mundo como buenas, ¿sí? Entonces ya nos parece normal tratar a los animalitos como personas. Nos parece normal ser corruptos. Nos parece normal omitir el deber de educar a nuestros hijos. Porque, ay no, pobrecito, ya la crianza respetuosa. El Señor define esto, mis hermanos, como ceguera. Estás ciego, no ves, no entiendes. Y este autoengaño, mis hermanos, claramente es fabricado por el pecado en nuestra vida, por la falta de comunión con Él y por la autosuficiencia. Me he enriquecido, no tengo necesidad de nada. No tengo necesidad de que alguien me esté diciendo cómo debo vivir mi vida. No tengo necesidad de que alguien me esté señalando mi pecado. No tengo necesidad de que alguien me diga, mira, por tu bien apártate de esto. Y mis hermanos, la pregunta que tendríamos que hacernos es, bueno, ¿cómo unjo mis ojos para ver? Y es sencillo, mis hermanos, aceptar el diagnóstico del Señor y responder con arrepentimiento. Versículo 19 dice la Escritura: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé, pues, celoso y arrepiéntete. Ya habíamos dicho que la motivación del Señor es su amor para con nosotros y que la disciplina no es un medio para destruir, sino para rescatar, ¿cierto? Para edificar, para hacer de provecho. Ya habíamos dicho, a diferencia de cómo nosotros lo hacemos. El Señor que ama disciplina, dice Hebreos en el capítulo 12. Y encontramos por último en este verso un mandato doble, pero concreto. No da muchas vueltas, dice, sé celoso. Recupera tu seriedad. Podríamos hablar de efervescencia también, pero seriedad es una mejor palabra. Recupera la seriedad de tu condición. ¿De cuál condición? De tu condición de iglesia, de tu condición de siervo, de tu condición de hijo, de tu condición de redimido. Y lo último dice, y arrepiéntete. No dice emociónate, dice arrepiéntete, redirige tu vida, cambia el rumbo. Y el arrepentimiento no es prometer obediencia luego. Hace poco murió un cantante famoso y decía, cuando tenga tal edad me dedico al Señor, lo atiendo. Eso no es obediencia. La obediencia es
hoy, es ya. Mañana no es obediencia, mañana es dureza. Y cuando hablamos de celos espirituales no hablamos de y hay que gritar y hay que... No, hablamos de que el Señor sea una prioridad y que el Señor permanezca siendo una prioridad. ¿Cómo se ve esto? En obras, en obras. Ahora Cristo, mis hermanos, pasa el diagnóstico que le hizo a la iglesia y hace una invitación personal, mis hermanos. La iglesia puede estar tibia, pero el Señor hace una invitación ¿a quién? A cada uno, mis hermanos, a responder. Dice el versículo 20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si todos oyen mi voz, todos vengan y abran la puerta. ¿Qué dice la Escritura? Si alguno, mira, si tú oyes la voz, es decir, mis hermanos, estar en una iglesia tibia no es una excusa para ser un tibio. Hay una responsabilidad personal, individual, y esto es muy bonito porque no es un regaño solamente, sino que es como el Señor Jesús anhela una relación personal con cada uno de nosotros. Dice, mira, no importa, allá, bueno, ellos van a tener que dar cuenta, pero tú escucha la voz y abre la puerta, que yo quiero estar contigo. Yo quiero ser el centro de tu vida. Y es muy triste tener que sufrir el desprecio de alguien a quien uno ama, ¿cierto? No sé si lo han vivido. Pero eso debe ser muy triste. Y sería triste no solo vivirlo del Señor, porque si nosotros estamos viviendo de esta forma es porque no amamos de la forma en la que decimos amar al Señor. Pero también, mira, debe ser triste para el Señor ver que su iglesia se comporta de una manera tan vergonzosa que le genera repulsión. ¿Sí? Hay un llamado a la iglesia, pero hay un énfasis individual. Ya dijimos, si alguno oye mi voz, abrir la puerta. Y hay una promesa, mis hermanos, que es la comunión. Dice, cenaré con él. Cristo, a diferencia de nosotros, no solo quiere dar garrote, como decimos, quiere dar amor, quiere ser misericordioso, quiere estar presente, ser parte de nuestra vida. Lastimosamente nosotros mismos lo hemos sacado de nuestra vida. Y hay algo en el versículo 15 que quiero revisar. Y es que dice la Escritura, yo conozco tus obras, que no eres frío ni eres caliente. ¿El Señor está diciendo allí que ser frío es malo? No, ¿cierto? ¿Y que ser caliente es malo? No dice eso, ¿cierto? Dice, ojalá fueses frío o caliente. ¿Qué quiere decir? Que esas dos cosas están ¿qué? En el mismo nivel, ¿sí? Que no hay una cosa mala ni una cosa buena. Nosotros tendemos a pensar que frío es malo porque se enfrió y y que caliente es bien porque hay que ser, y el gozo y el espíritu y remolinen, y no es la idea del texto tampoco, ¿sí? El texto mismo no nos permite entender que frío o que caliente sea malo. Simplemente dice, no eres frío ni eres caliente, eres tibio, ¿sí? Para ellos se entendía muy bien porque ellos eran una ciudad que tenía termales, tenía agüita caliente, pero tenían un acueducto malo. Entonces la agüita caliente, que servía para unas cosas puntuales, como el acueducto era malo, terminaba mezclándose con el agua fría. Y como el agua fría se usaba para unas cosas puntuales, cuando ellos querían agüita fría para esas cosas puntuales, el agüita fría no les servía. Y cuando ellos necesitaban agüita caliente para esas cosas puntuales, el agüita caliente no les servía tampoco. ¿Por qué? Porque el agua estaba mezclada y era agua tibia. Entonces, mira, tú como no sirves para lo que tienes que servir, me generas repulsión. Es más o menos la idea. No quiere decir frío malo, caliente bueno, pero sí quiere decir, mis hermanos, que la iglesia tiene que servir para lo que tiene que servir. O sea, no puede estar mezclando aguas calientes y aguas frías. El agua fría
para lavar la ropita que se daña cuando le calienta mucho y el agua caliente, bueno, tenían unos usos puntuales. No quiero decir que en ese tiempo se usaba para lavar la ropa ni nada. Quiero decir, mis hermanos, que hoy como iglesia tenemos que servir para ciertas cosas. Que hoy como iglesia deberíamos estar buscando comprar del Señor oro refinado, buscar comprar del Señor vestiduras blancas, buscar comprar del Señor colirio para ungir nuestros ojos, buscar un oro que da riqueza genuina, no que compra teléfonos o que compras carros ni mejor apartamentos, un oro, mis hermanos, que nos da riqueza eternamente. Buscar vestiduras blancas que nos permitan no venir los domingos impecables, muy bien vestidos, casi alardeando, sino vestiduras que nos permitan presentarnos delante del Señor decorosamente, como Él espera ver a su iglesia. Y por último, mis hermanos, que nos permita ungir nuestros ojos de tal forma que empecemos a ver la realidad como el Señor la ve. Esto está mal, esto está bien. ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Qué hay en mi corazón? ¿Qué estoy buscando? Mira, ellos eran ricos y eran miserables. Que el Señor nos ayude, mis hermanos. Padre, delante de ti nos presentamos contentos, un poquito avergonzados, Padre, porque nos damos cuenta que a veces es muy fácil perder el enfoque y distraernos en lo que el mundo nos ofrece. Y tú nos recuerdas a través de esta porción de la Escritura que lo que el mundo nos ofrece es chatarra. Es un engaño que solamente de bonito tiene su apariencia. Y en cambio este Cristo nos ofrece un oro que da riqueza real, eterna. Nos da una dignidad que no viene de nuestras vestiduras, que no viene de qué tan buenos somos, que no viene de qué tan fielmente nos congregamos, sino que nos da unas vestiduras que nos hacen decorosos delante de su visión, delante de su criterio. Te damos gracias, Padre, porque si bien pudiéramos tener tibieza en nuestros corazones, tú nos llamas al arrepentimiento, Padre, con amor, con paciencia, no sé si con preocupación, pero con interés sí, estoy seguro. Permítenos entender, Padre, que esta condición de tibieza no es natural, no es sana, no es conveniente, no es lo que tú esperas de nosotros. Ayúdanos, Padre, a entender el mandamiento, ser celosos y arrepentirnos, Padre. Mira, hay ocasiones en las que la culpa de nuestro pecado nos acusa de tal forma, Padre, que pudiéramos creer que no tiene sentido nuestra fe, que pudiéramos creer que no ha sido suficiente o que no hemos sido rescatados, Padre, pero te ruego que nos permitas como iglesia entender que nuestra vida debe ser una vida de arrepentimiento y fe, de prioridades, de celo, de amor por nuestro Señor y arrepentimiento. No permitas, Padre, que nuestros corazones decidan alejarse de tu presencia por la culpa del pecado. Permítenos o enséñanos mejor a tratar con este sentimiento como iglesia y poder vivir una vida con oro refinado, con vestiduras blancas y con visión espiritual. Padre, te damos gracias porque a través de este texto vemos tu amor, vemos tu cuidado, tu misericordia, lo bondadoso que eres y lo bueno que es este Cristo con nosotros, que generándole tal nivel de indignación solo nos ofrece amor y comunión, Padre, diciéndonos, mira, oye y abre la puerta.
Te ruego que cada uno de nosotros pueda entender su responsabilidad y ver si no, atender el llamado de arrepentimiento que hoy tú nos presentas, Padre. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.